Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Recordad que cualquier activo que se comente en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. Bueno, hoy vamos a tener un podcast de improvisación. Estaba hablando con Emilio y como cuando hablamos a veces, pues nos tiramos una hora hablando y cuando acabamos de hablar decimos, oye, hemos hecho un podcast, podríamos haberlo grabado. Bueno, pues a ver si esta vez no nos pasa, ¿no? Y bueno, que sepáis que esto sale de la improvisación, así que no nos tengáis mucho en cuenta si no damos unos datos precisos o divagamos un poco de más. Y bueno, la intención es un poco pues comentar los mercados o cosas que nos hayan llamado la atención de alguna empresa o cómo estén evolucionando las cosas. Así que, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, José Manuel. Hola a todos los amigos y amigas y amigues del Bazar de la Bolsa. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, para que no os tengan localizados, yo estoy en Castellón, yo estoy en Cullera y antes de preguntarte cómo ves los mercados, cómo están, pues un poco cómo está la economía real, ¿no? Porque así, pues la gente que no sea de esta zona, pues un poco que vea cómo está respirando la economía real pues aquí en esta zona, ¿no? Yo a lo mejor un poco lo que llama la atención es como hace poco, han abierto un poco las restricciones y, por ejemplo, pues aquí se ha notado que ha venido gente de fuera, ¿no? Ha venido gente de Madrid, y bueno, Castellón es una zona de costa y la verdad es que están todas las terrazas a reventar, ¿no? Pero la verdad es que cuando te vas por el centro de Castellón, que Castellón es una ciudad bastante fea, o sea, yo creo que es de las más feas del planeta en cuanto a ciudad por ahí para pasear, y aunque pongas dos mesas en una esquina donde pasan los coches al lado a gran velocidad y contaminando a tope, pues esas mesas están llenas, siempre hay gente tomándose una cervecita, ¿no? Y claro, no sé si es las ganas de salir, pero la verdad es que sí que se ve un poco más de movimiento, un poco más de alegría, incluso un poco más de laxitud de gente con la mascarilla, ¿no? Ya hay gente ya se va olvidando un poco. No sé cómo ves tú el movimiento. Y bueno, y luego el tema industrial, que Castellón también es una zona donde se fabrica bastante azulejo y también hay algún otro tipo de actividad. La verdad es que en general están a tope, ¿no? El otro día Fernando Roch pues puso los resultados de Pamesa y bueno, están creciendo a unos resultados de vértigo. Bien, es verdad que a veces porque algunas pequeñas están cerrando, ¿no? Se están quedando en el mercado los grandes. Pero vamos, que están exportando a tope, ¿no? Yo conozco a alguien en logística y me dicen que están a tope. No sé cómo está en Cullera City la cosa. Bueno, pues por aquí, por Cullera, como comentaba, los fines de semana está a tope. Vuelve a abrir todos los negocios de hostelería, que es lo que hacía falta. Voy a comentar un poco los datos del coronavirus para actualizar a los oyentes que tenemos. Y bueno, los estoy mirando aquí en Google. Y en España, en concreto, en la media de los 7 últimos días de nuevos casos ha sido de 160. Y en la última semana, ¿no? 160, digamos, infectados por coronavirus y solo ha habido un fallecido. Entonces, eso indica que probablemente las vacunas estén funcionando y estemos llegando al final de la pandemia. Ahora, en Valencia, bueno, y aquí en concreto se está notando más, no hay casos ya porque cuando llega el verano la gente hace la vida al aire libre es mucho más complicado, pues con la brisa del mar y sentado en una terracita tomando el sol es mucho más complicado contagiarse que en un espacio cerrado. Entonces lo más probable es que la economía se recupere y no solo eso, ¿no? Sino que hablaban de que, por ejemplo, en Estados Unidos habían 250 billones de dólares que la gente había ahorrado y estaba deseando salir a gastárselos, y en España va a pasar algo igual. En España hay 1 billón de euros, pero 1 billón de euros prácticamente serían 1 trillón de dólares americanos con la nomenclatura que ellos tienen, que la gente tiene ahorrado en efectivo y en depósitos y no lo van a gastar todo, pero sí que es muy probable que vaya a haber un gran repunte del consumo. En el tema del azulejo que comentabas, y pasa un poco en la construcción, está habiendo muchísima reforma en España, porque la gente al no haber podido salir a los restaurantes, a comer, a cenar o de viaje, ha ahorrado mucho dinero, pues sobre todo pensionistas y jubilados que tienen las pagas estables o gente
con trabajos con una gran estabilidad y están invirtiendo muchos en reforma. De ahí que hayan subido las ventas pues, en empresas pues, como Pamesa, como Porcelanosa, como muchas otras del sector. Por otro lado, también las materias primas, los precios están aumentando. Bueno, en general ya lo sabéis, ¿no? De hecho, ahí se están beneficiando los fondos que habían invertido en ese tipo de activos. Y eso está provocando que suben los precios del producto terminado, con lo cual, pues también al final hace que la demanda a veces se resienta un poquito, pero aumentan incluso las ventas y da una sensación de que hay como falta de productos, de materiales, de stock, y eso acompañado, conforme estamos ahora, con un aumento de la inflación que está llegando y con las inyecciones de dinero de los bancos centrales, que en Estados Unidos van directamente al particular para que puedan comprar productos. De hecho, allí se están comprando también mucho azulejo, en Estados Unidos y los países anglosajones. Aquí en España no tenemos muy claro dónde va ese dinero. Probablemente vaya a subsidios y pensiones el dinero que se inyecta, que es donde va la deuda principalmente de los estados o del nuestro. Y a corto plazo sí que va a producirse un repunte de la economía y una mejora. Si eso se acompaña con una mejora en el empleo en el medio plazo, pues veremos pues, una mejoría sustancial. Y si no hay una mejora en el empleo y siguen subiéndonos los impuestos y haciendo políticas, digamos, no conservadoras, ¿no? Sino más proteccionistas, pues entonces a largo plazo puede ser un problema. Pero la economía en general, la sensación es de que va a repuntar fuerte y que eso se va a percibir también en los mercados. Sí, ¿no? Y además ahora llegan, bueno, los estímulos, en principio los estímulos que nunca acaban de llegar, pero en principio llegarán de la Unión Europea, ¿no? Y mira, un tema interesante, se van a enfocar mucho, parece, en la economía, bueno, en la economía verde, ¿no? Y esto puede tener grandes consecuencias en la economía en general, sobre todo en las emisiones de CO2, ¿no? Aunque bueno, eso creo que lo comentaremos un poco más adelante, que me ha venido una idea a la cabeza y luego lo comentamos. Y bueno, un poco visto cómo está el panorama de la economía local, ¿cómo ven los mercados, no? Yo los veo, parece que están muy tranquilos, están ahí. Yo creo que por un lado hay miedo a que llegue la inflación, ¿no? Eso podría producir una subida de tipos y que se retirara el flujo de dinero de los mercados de renta variable y bajara las bolsas, pero a la vez si hay una recuperación de la economía, también hay miedo a perderse ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu sentimiento de mercado? Bueno, a ver, si vemos el Nasdaq en el year to date, o sea, en lo que llevamos de año, pues ha subido un 8,33%. Entonces, para mí esto es un indicador muy bueno. Imagínate que hace el mismo recorrido de aquí a fin de año y acabamos que si no hay ningún cisne negro ni ningún problema, es lo más probable, puede ser que acabes el año con un 16%, que es una rentabilidad extraordinaria, a que a alguno que lleve poco tiempo igual se ha acostumbrado a invertir con rentabilidades de 40% anual, pero todo lo que supere entre el 15 y el 20 es una rentabilidad fabulosa, que es probable que el Nasdaq acabe el año así. Y luego si ves, por ejemplo, empresas típicas, índices value o típicos value de verdad, no como los que tenemos aquí en España, si fijas BRK, Berkshire Hathaway, recuerdo haberla visto a $180.000 las acciones tipo A, ahora están a 435.000. Y en el año, que el año pasado estuvo parado, en el año Berkshire ha subido un 26,81%. ¿Qué indica esto? Yo no sé si va a ser ese recorrido o va a bajar porque, como ya hemos comentado muchas veces, no tenemos la bola de cristal. Pero ¿y si sigue así hasta diciembre y te acaba el año Berkshire, que el año pasado hizo prácticamente plano con un 50%? Pues obviamente el que tenga acciones de Berkshire ganará dinero y el que tenga liquidez, pues comparativamente puede que esté perdiendo un 40 o un 50% de su dinero este año sin darse cuenta. Y eso sin tener en cuenta pues la inflación que bueno, dicen que está en torno al 2%,
La verdad es que yo no sé cómo la calculan cada vez, no sé qué opinión tienes ahí, pero a mí me parece que la deben calcular con el precio no sé, de los Tesla o de cosas que yo no utilizo, porque la luz sube como la espuma, los impuestos, el IBI, el agua también lo están subiendo. Bueno, lo de la factura eléctrica, que es lo último, esto es de auténtica traca, de estar pagando 0,08, que estábamos pagando a 0,24 euros el kilovatio. Entonces, bueno, esa inflación hace que si no lo compensas con la bolsa que está subiendo, en parte unido a todo esto, parece que es todo una fiesta que no tiene fin hasta que llegue. Si no compensas esas subidas de precios con eso, pues es muy complicado, ¿no? Porque además la gente hoy en día, antiguamente los salarios estaban ligados al IPC, y a ti te daba igual. Si subía el IPC un 2%, tu salario subía un 2%, tu poder adquisitivo era el mismo. Pero ahora el IPC sube un 2% y con suerte tu salario se queda igual. Entonces, o estás invertido en activos que se revaloricen, que ahora mismo es la bolsa, porque la renta fija no te da revalorización, y luego otro apartado los inmuebles, que por lo menos en el caso de España están bastante parados, pues en ese caso la gente que no tome esa vía perderá mucho poder adquisitivo. Y así es como veo yo el mercado. Me parece que estamos en una época de bastante bonanza. Sí, porque además la luz, si cada vez tenemos más producción de energía renovable, ¿no? Estamos en unos ratios, pues oye, que a veces la energía renovable está produciendo, estoy hablando de momentos puntuales, ¿no? Pero a lo mejor el 60%, y creo que estamos llegando a producciones en el mes del 30-40%, estoy hablando de memoria porque no sé, y sin embargo, pues no para de subir, ¿no? La factura de la luz, hoy un 60% de impuestos. La verdad es que son unos maestros de la comunicación, porque ahora, por ejemplo, ves la tele, ¿no? Y el foco es que tienes que aprender a poner la lavadora por la noche, ¿no? Y con eso te están distrayendo de la subida que me acabas de comentar, ¿no? Bueno, no me quiero calentar ahí, pero no, los costes regulados, bueno, el consumo de energía supone el 35%, ¿no? Luego los peajes el 40% y los impuestos otro 25%. En realidad estás pagando un 65% de gastos, ¿no? Y ahí se va para pagar chiringuitos que al final tenemos llenos de puertas giratorias, pues como las empresas que conocemos ya, que son pues principalmente pues Red Eléctrica, Naturgy también, y Iberdrola un poco menos, pero también. Y al final se va todo el dinero ahí y luego el Estado, por otro lado, le interesa facturar más para recaudar más impuestos. Es un galimatías con difícil solución. Tendrán que tener cuidado, ¿eh? Porque, mira, por ejemplo, otro día sacaban los datos, ¿no? de venta de casa en Estados Unidos, y estoy hablando de casas unifamiliares. Y la media de venta eran 17 días. Se vendía muy rápido, ¿no? Y yo lo que pienso es que al final, no sé si el 80% de la población mundial creo que ocupa el 2% del territorio del planeta, ¿no? O sea, en verdad podemos vivir mucho más ancho de lo que lo hacemos. Y hoy en día se está sembrando la semilla de la tecnología para que tú te puedas ir a vivir a una masía en la montaña, te pongas unas placas fotovoltaicas, tengas energía. Se está sembrando la tecnología, no está aún madura, ¿no? Pero hay maquinitas que te condensan la humedad del aire, además de que puedes hacer pozos y puedes potabilizar agua no potable. Y al final un poco la gente podrá ser independiente de las compañías eléctricas y de las compañías de agua, ¿no? Habrá que ver las aguas residuales, ¿no? Claro, el gobierno al final tiene que sacar impuestos de donde sea. Supongo que la Unión Europea le habrá puesto unas condiciones bastante fuertes para dar las ayudas y claro, se está cogiendo donde no nos podemos escapar, ¿no? Pues factura eléctrica, impuestos especiales, el IBI y todo esto, ¿no? Pero al final... Ojo que el IBI ya lo he dicho muchas veces, y el IBI en España se paga una miseria comparada con Estados Unidos, que en muchos sitios están pagando el 3% del valor de mercado de la vivienda. Y eso, aquí el gobierno que tenemos ahora, y cuando cambia el PP, pues igual, porque necesitarán todavía más impuestos para pagar las pensiones, en el momento en el que se den cuenta de que pueden cobrarte un 3%, si tu vivienda vale, o dicen ellos que vale 300.000 euros y te cobran un 3%, ojo, pues se está pagando al año 9.000 euros de IBI, ¿eh? Y eso no va a pasar al año que viene. Ahora, en 20 o 30 años, estoy seguro de que el hachazo por ahí te va a venir, porque además, donde yo vivo, por ejemplo,
que casi todos son apartamentos, la fuente de ingresos es el IBI del ayuntamiento. Y el ayuntamiento lo tiene muy fácil. Si mañana te sube un 50% el IBI, no te lo suben tanto porque esto es como el cuento de la rana y el caldero, ¿no? Que la gente si se lo subes un 200%, se van a quejar todos. Ahora, si tú le subes un 10% todos los años compuesto, que la mayoría del ciudadano común no sabe lo que es el interés compuesto ni cómo funciona exponencialmente, no se va a quejar. Y cuando se dé cuenta estará pagando un 500% más, o en 7 años está pagando el doble, no se ha dado ni cuenta. Y entonces, si tú coges todas las viviendas y en vez de ingresar 300 euros al año, ingresas 3.000, el ayuntamiento puede enchufar a más gente para que luego le voten y con eso pues puede pagar pues todos los chiringuitos, empresas públicas y demás. Y eso es algo que inevitablemente pues va a pasar en España. Pues mira, ahora seguramente, el otro día me comentaban, ¿no? La verdad es que no es un tema que no tengo trabajado, pero bueno, como esto es un poco de improvisación, y es el tema de la huella de carbono, porque parece ser, porque esto que estoy sacando es una conversación, pero bueno, me parecía una fuente fiable, la verdad, y es el tema de la huella de carbono. Porque igual que ahora, por ejemplo, hay un certificado energético para las viviendas, ¿no? Incluso para los electrodomésticos también, pues se ve que se va a crear una economía alrededor de los certificados de huella de carbono, ¿no? Entonces, si tú tienes una peluquería, pues irá un técnico, te hará un certificado de lo que tú contaminas por tener una actividad de peluquería o de horno de pan o lo que sea, ¿no? Y tendrás que pagar una tasa conforme a eso que contaminas, ¿no? Que esa tasa a lo mejor, que dicen que por ahí hay negocio también, o sea, pues para la gente que a lo mejor no sepa bien qué hacer, que se vaya formando a lo mejor en esto, porque a lo mejor pueden trabajar de técnicos de certificación de huella de carbono, pero no solo eso, sino que a lo mejor para compensarlo, parte de esa tasa irá a gente que tenga, yo sé, un bosque o árboles, ¿no? Para hacer de sumidero de esa huella de carbono. De hecho, Tesla, por ejemplo, en sus beneficios, gran parte ha sido de venta de derechos de CO2, porque esto en la gran industria ya está. Pero va a pasar un poco ya al particular, a pequeños negocios. Por ahí seguro que van a caer más impuestos, ¿no? Veremos porque, claro, esto lo haces así a lo bruto y te puedes cargar la economía, ¿no? Pero bueno, es una tendencia y la Unión Europea va por ahí, las emisiones de carbono van por ahí, pues también a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues ver un poco hacia dónde vamos. De todas, comentabas lo del Nasdaq final, que ha subido, dices, este año no, pero ojo que el Nasdaq lleva subiendo, pues mira, en 2017 estaba en 5.000 más o menos y ahora está en 14.000, ¿no? O sea, ha subido un 200%. Bueno, un 200% de beneficio. Sí, bueno, es el índice más potente que hay ahora mismo y lógicamente como aproximadamente un poco más de la mitad, ¿no? En torno a entre el 50 y el 60% es tecnología, que es lo que más crece, porque son negocios muy poco intensivos en capital y que están ahora pues efervesciendo. Lógicamente es el mejor índice que hay. Yo sigo pensando que en los próximos años, así como anteriormente fue el Dow Jones, luego el S&P 500, probablemente este siglo va a ser el de, o por lo menos la primera parte del siglo va a ser el del Nasdaq, ¿no? Veo muy difícil que nadie bata al Nasdaq. Incluso me atrevería a decir que parece una temeridad casi no estar invertido ahí. Por ejemplo, en el Nasdaq están pues las FAN, ¿no? Las Google, Amazon, Microsoft. Y aunque si miras así en primer vistazo los múltiplos puedan parecer caras, la verdad es que son empresas que en su mayoría tienen caja neta, están creciendo unos múltiplos, bueno, unos múltiplos ya hemos visto de ingresos y beneficios del 50%, del 100%, o sea, unas barbaridades. Y yo creo que pueden seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo porque son empresas que tienen mucha opcionalidad, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Facebook. Claro, Facebook al final es un negocio. Normalmente tú en publicidad, pues tienes que generar un contenido y como mucha gente ve, porque haces un contenido de calidad, pues te ponen anuncios, ¿no? Pero es que esto ya es la invención del negocio perfecto, porque el contenido, pues te lo crean los propios usuarios en Facebook, en Instagram, y además te ven los anunciantes. O sea, que tú no tienes gastos en crear contenido y además pues te ven los anunciantes y eres una plataforma de publicidad. Además, es un oligopolio, porque ahora mismo la publicidad online, pues entre Facebook y Google, no tengo ahora el dato, pero bueno, pues igual son un 80%, ¿no? Una barbaridad esta. Ya están empezando a pelear, pues bueno, Alibaba, Amazon, etcétera, ¿no? Microsoft con su buscador Bing. Pero
Claro, Facebook no necesita generar contenido para atraer a su audiencia porque se lo hacen pues sus propios usuarios, ¿no? En segundo lugar, pues la escala global y el alcance, porque, mira, el otro día escuchaba a Carlos Otermin, que, bueno, pues, para el que no lo sepa, pues tiene un puesto directivo en Lazada, que es una plataforma de e-commerce en Asia Pacífico, ¿vale? De hecho, la ha comprado Alibaba, ¿no? Entonces, dice que allí no se utiliza tanto el entorno web y es sobre todo el entorno móvil, mucha mensajería y esto, mucha aplicación a través de la cual comprar, y esto pues beneficia mucho al modelo de Facebook, ¿no? Y Facebook, por ejemplo, pues en India está creciendo un montón. Y claro, eso, además Facebook tiene un montón de datos sobre los usuarios, que un poco la diferencia entre Facebook y Google es que Facebook tiene mucho más datos sobre tú, ¿no? Pues sabe dónde vives, sabe qué edad tienes, bueno, pues todas las fotos que tienes, sabes el perfil de persona que eres. Y además puedes segmentar la publicidad. Y por ejemplo, en Asia Pacífico, que la economía es mucho como más local, pues claro, pues tú le podrás pagar al panadero del barrio, pues mediante Bizum. Pues si no es Bizum, será a través de la aplicación de Facebook. Y esto al final lo que te da es una opcionalidad de negocio y como además pueden hacer prueba de error muy rápido, pueden probar cosas muy rápido y si no funcionan, como también tienen todos los datos, ven si está funcionando o no y pueden, pues si están errando, variar la estrategia rápidamente, ¿no? Y bueno, pues además el efecto red, porque si todo el mundo está en Facebook, pues será Facebook o será Instagram o utilizará WhatsApp. Y esto que he comentado un poco así Facebook rápidamente, pues lo mismo para Google, para Microsoft y para Amazon. Entonces, la verdad es que ¿puede seguir el Nasdaq creciendo? Yo creo que el potencial para crecer es muy fuerte, va a tener competencia también estas empresas, pero vamos, teniéndolas en global, aunque puedan estar a un PE de 36, pues Adidas también está a ese tipo de PE. Yo creo que es una opción muy interesante, no sé cómo lo ves tú. A ver, vayamos por partes, como decía mi amigo Jack, el destripador. Mira, el Nasdaq, para el que no lo conozca un poco más en profundidad, no solo son acciones tecnológicas, sino que tenemos acciones, por ejemplo, en el Nasdaq, pues como puede ser el caso de PepsiCo, que estás comprando cuando inviertes a través del Nasdaq en el líder mundial en snacks y el segundo player, que no está nada mal, en soft drinks, que es lo que llaman los americanos a las bebidas estas gaseosas, pues como la Coca-Cola famosa. Luego, pues tienes compañías como las FAN que has comentado, que son muy potentes. También tienes compañías, por ejemplo, como Marriott International, ¿no? El líder, pues, o probablemente la mejor empresa en el tema hotelero. Compañías como Mondelez, dedicadas a alimentación. Monster, el de las bebidas Monster, una compañía que desde que salió a cotizar en 1985 a 13 céntimos de dólar, ha pasado a 94. Estás hablando de que supone un 73.000% de rentabilidad. ¿Vale? 73.000%, para el que vaya en el coche y no lo haya escuchado bien. Luego tienes compañías como Starbucks también, pues que es una compañía pues, del sector de alimentación también, el café, o incluso Kraft Heinz o United Airlines. O sea, es un índice bastante diversificado. Aparte tienes pues, los ADR de Baidu, de JD, la canadiense Lululemon Athletica, que está bastante de moda, o empresas incluso como ASML, ¿no? Bueno, entonces, eso con lo que respecta al Nasdaq, ¿vale? Luego has hablado del mercado de la publicidad, Google, Facebook. Es un mercado que aproximadamente está en unos 430 billones de dólares, el mercado online de la publicidad, y creciendo pues todos los años a doble dígito, entre el 10 y el 15%. Parece que todavía tiene mucho por crecer y ahí pues los grandes players son Google y Facebook. Google está aproximadamente en un 30% de cuota de mercado a nivel mundial, Facebook un 20%. El tercero sería Alibaba con un 8,8, que es mucho, pues, y ya sabéis que prácticamente pues casi todo es en China ahora mismo, aunque está en más sitios. Luego Amazon, un 4% que está creciendo, y luego entran Baidu, Tencent, con un 3% cada uno.
Tencent también es un conglomerado espectacular, y otros que prácticamente pues, son todos los pequeñitos y atomizados, un 26%. Entonces, ese es un mercado que todavía está por desarrollar y tiene pinta de que la publicidad del día de mañana, aparte de que va a ser para los pequeños fabricantes mucho más económico, va a ser mucho más rentable anunciarse en Facebook o en Google. Pues yo creo que anunciarse en la televisión habitual, eso será algo que prácticamente pasará a la historia o quedará pues para un pequeño núcleo de fabricantes o de clientes que tengan las cadenas. Y el camino pues parece que va por aquí, pues a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todos estos nuevos medios. Entonces es un mercado claramente pujante, que no sabemos si el tope del mercado está en 500 billones o puede llegar a varios trillones en unos años, pero tiene toda la pinta de que va a seguir creciendo. Es un nicho de mercado que está reflejado de alguna manera en el Nasdaq y que pues yo creo que es algo que no te puedes mantener al margen, ¿no? Porque si al final estos negocios están creciendo al 15-20% anualizado, ¿qué vas a invertir tú? En tanqueras que crecen al 2 si es que crecen, o que decrecen pero están baratas. Pues hombre, yo prefiero estar del lado de los ganadores, de los winners. Sí, y yo creo, mira, yo lo he comentado más de una vez, pero yo donde más dinero he perdido en bolsa es no viendo un poco hacia dónde iba la economía, ¿no? Y por eso, pues, no sé, en los años 2013, 2014, pues en cuanto ganaba un 15% en Google me salía, ¿no? Y eso es que no estaba viendo bien hacia dónde iba la economía, ¿no? Y es un dato muy importante ver hacia dónde vamos y la opcionalidad que hay. Y justamente este tipo de empresas, como las FAN, pues tienen mucha opcionalidad. Por ejemplo, comentamos Facebook antes, pero el tema de las Oculus, precisamente el otro día, pues hablaba con un conocido, bueno, un amigo, y, y estaba pues emocionado con las Oculus, porque tenía unas Oculus y que ya trabajaba con el ordenador de las Oculus. A ver, esta es la típica persona que tiene todas las consolas y que le gusta mucho todo este tema, pero bueno, que dice que lo veía, se veía súper bien, que lo veía muy útil y que lo veía al futuro. Y también me dijo, no lo comprobaba, pero que se estaban un poco hinchando a vender este dispositivo. El de Oculus parece que sí que tiene tracción, ¿no? Sí, luego sí que algo he leído bueno, de que este tema está bastante pujante y la verdad es que es una opcionalidad muy a tener en cuenta. Lo mismo con Google. Hace poco, por ejemplo, ha sido el evento de Google, ¿no? Pues Android es el sistema operativo que tienen, pues también, pues no me sé la cuota ahora, pero debe ser pues cercana al 80%. Esto es un sistema operativo que es de Google para el entorno móvil. Ha anunciado que Google Fotos pues va a empezar a cobrar. Pues claro, pues eso es una vía de ingresos bastante fuerte. Va a abrir tiendas físicas. Se ha aliado con Samsung, aunque recordemos que Google compró Fitbit, que es para dispositivos portables, ¿no? Pues el smartwatch y todo esto. ¿Qué pasa? Que Samsung es la número uno haciendo sensores y si se alía con el software de Google, claro, te pueden hacer la competencia al iWatch, ¿no? Al smartwatch de Apple. Y claro, no es solo esto, sino que ese reloj pues tendrá ahí su microfonito y empezará, y sus sensores, y empezará a ver pues cómo te circula la sangre, ¿no? Y a lo mejor el micrófono detecta que por el ruido que hace el flujo de sangre, pues tienes un exceso de linfocitos o de plaquetas o de la sustancia que quieras y te podrá decir, oye, mírate esto, que a lo mejor puede que tengas X, ¿no? O sea, es la importancia de los datos, de la opcionalidad y lo que pueden hacer este tipo de empresas. Recordemos también que Google, por ejemplo, en Estados Unidos, pues también tiene a la venta el Pixel, que es un teléfono móvil. Todo esto son opcionalidades que Google tiene, ¿no? Y no Google, sino pues Microsoft también, Amazon, todo este tipo de empresas que pueden hacer que el Nasdaq y estas empresas sigan creciendo y aunque están a unos múltiplos bastante exigentes, si lo comparas con a lo mejor empresas de consumo que también lo están, o otro tipo de empresas, pues a lo mejor están, no es que estén igual de caras, sino están más baratas y yo creo que con una opcionalidad de crecer mucho más importante. No sé cómo lo ves tú, Emilio. A ver, aquí el tema de la opcionalidad hay que llevar cuidado, ¿no? Porque es verdad que hay muchos frentes abiertos en la mayoría de empresas tecnológicas
Pues, por ejemplo, el caso de las Oculus que has comentado, se habla de que hay un mercado potencial entre 50.000 millones y 100.000 millones de ventas, en las cuales, pues, no sé, si Facebook tuviera un 20%, pues hablarías de 20.000 millones de ventas, y con un margen, pues, del 50%, pues 10.000 millones de beneficio. Ahora bien, ¿esto puede llegar a ser real o no? Pues no lo sabemos. Las probabilidades no son tan altas como podemos pensar. En los años 90, Nintendo, yo no sé si alguno se acordará, ya sacó un cachivache, que aquello fue un desastre, la Virtual Boy, que era algo similar. Se puede buscar en Google, es muy curioso, ¿no? El aparato. Y son cosas que en principio, cuando los pruebas, son muy novedosos, y luego hay que ver si es práctico para el día a día, ¿no? Porque te puede pasar que una empresa invierta miles de millones de dólares y luego fracase, como el caso de las Google Glass, ¿no? Si os fijáis, Google invierte muchísimo y realmente los beneficios vienen de la publicidad, y tiene muchos servicios asociados, pues como son los mapas, pues como, pues no sé, los blogs, un montón de servicios, las hojas de cálculo, pero al final todo parece que va dirigido hacia monetizarlo a través de publicidad, y a la hora de valorar la potencialidad de estas empresas tenemos que coger lo que tenemos realmente en cartera, que ya funciona, con la posibilidad que tiene de crecer, y a lo mejor todas estas opcionalidades que tienen no son tanto grandes negocios en sí, que puede que funcione uno de cada 10 o cada 100, no lo sabemos, sino que conseguirán agrandar el ecosistema para que cada vez el negocio que realmente hacen bien, que es el de vender publicidad, les sirva para facturar más, añadiendo pues una serie de productos que pueden ser, que les puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook, pues ya se ha hablado muchas veces que es transformar WhatsApp en una especie de WeChat a través de que puedas hacer pagos. Eso es claramente monetizable. En su momento se habló mucho de la criptomoneda de Facebook, ¿no? La Libra, que no ha llegado a cuajar porque es realmente complicado por temas regulatorios, y luego hay que ver que eso sea rentable y se pueda monetizar. Si no, al final no vas a ganar dinero, no tiene sentido ahí perder mucho esfuerzo. Entonces, yo tengo claro que van a haber muchas disrupciones en el futuro próximo, a corto plazo. Ahora, también tengo claro que hay cosas que seguirán funcionando pues como hasta hace tiempo. Por ejemplo, antes que has comentado el tema de las renovables, que España ya lleva muchos años invirtiendo y ya tenemos un mix energético bastante completo, se hace mucha demagogia en el tema político con las etiquetas, con el certificado ambiental, que al final es un impuesto para cobrarte en la casa. Pero si yo tengo mi coche, por ejemplo, que me ha costado X, que no lleva baterías de litio, ni lleva cadmio, ni hay que mandar a ningún niño a la mina del Congo para que saque el material. Claro, yo voy a repostar, y cuando voy a repostar, por ejemplo, tengo la opción de pagar 1 euro y plantar un árbol para neutralizar el CO2. Si yo pago ese euro y mi coche no emite CO2 porque el árbol que planta, digamos que lo absorbe cada vez, eso a mí no me cuesta pues al año pagar 30 o 40 euros plantando árboles, ¿por qué luego tengo que pagar yo un impuesto a las renovables si en realidad mi coche no está generando ningún perjuicio? Entonces, claro, ahí en realidad lo que hay es un sistema detrás, oligárquico, que lo que quiere es que tú te gastes 100.000 euros en un Tesla, que luego encima vas a pagar la electricidad, ya habéis visto cómo está subiendo. No tengáis duda de que si un día se impone el coche eléctrico, como ahora mismo están los coches de combustión, pues los gobiernos subirán la electricidad al precio que está ahora mismo, llenar un depósito de diésel o de gasolina, y al final detrás lo que hay es una trama pues para intentar continuar manteniendo todo el sistema como funciona, pues con sus chiringuitos, con sus empresas públicas, sus puertas giratorias, sus administraciones locales, autonómicas, diputaciones, un entramado, asesores, etcétera, y todo eso pues requiere de inventar nuevas cosas para seguir sacándole el dinero a la gente, porque la gente también se va amoldando
y al final dices, oye, pues si yo voy a llenar el depósito de gasolina, me cuesta 150 euros, pues no conduzco, me quedo en mi casa y no voy a trabajar. Entonces se van inventando siempre nuevas cosas para expoliar al ciudadano. Sí, por eso a lo mejor Uber acaba triunfando, ¿no? Así no tengo coche, me voy con Uber y punto, y ya está. Siempre he pensado que, bueno, cuando estudié en el Politécnico de Valencia hice la especialidad de transportes y yo siempre he pensado que el futuro no va por todos ir con coches eléctricos o con DeLoreans voladores, sino que va por una movilidad más sostenible en la que no te tengas que desplazar. Como tú comentabas, hombre, no sé si hace falta irse al campo y ponerse placas solares y un pozo de agua, que por cierto el tema residual también se puede solventar con una depuradora pequeñita hoy en día que venden, es barato. Te la colocas en cualquier sitio y te filtra el agua y viertes solo el agua sin las impurezas. Pero al final eso hace que tú, no sé, si en vez de tener un vecino cada coche, si no todo el mundo no tiene que ir a trabajar a un polígono o una oficina, a lo mejor puede haber en un barrio, en vez de 50 coches, en una finca, 5, y cada uno si lo cogiera cuando le hiciera falta y lo compartiera, sería mucho más sostenible. O sea, y ahora mismo que utilizo muy poco el vehículo, creo que es más sostenible hacer 10 kilómetros a la semana que tener un Tesla o un Mercedes eléctrico o un vehículo eléctrico y hacer todos los días 100 kilómetros. Entonces, por la sostenibilidad y la movilidad, pienso que debe pasar por ahí, por compartir vehículo, porque haya menos vehículos en las familias, en vez de 3, pues con uno a lo mejor es suficiente o incluso ninguno, y ir virando hacia una sociedad de menos consumo y de más capital, que creo que ahí está un poco la clave de la sostenibilidad. Cuidado con Emilio, que hay que leer entre líneas, ¿no? Se está proponiendo ya, va a abrir un hilo en Quality and Alpha, comuna Quality and Alpha, y va a hacer va a hacer ahí presión para montar una comuna y dejarnos de pagar impuestos y tal, y una comuna lonchafenista y de inversión, que mira, a lo mejor no es mala idea, ¿eh? A lo mejor no es mala idea, nos hacemos aquí autosuficientes. Pues tú te ríes, pero a veces hemos hablado de comprar un pueblo en Teruel, de esos que valen 100.000 euros entre todos, ¿eh? Un pueblo ahí, quitar todos los impuestos locales que se puedan y hacer una especie de comuna inversora donde la gente invierta y montar placas solares, pozos de agua y la propia red de alcantarillado. Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Ya me está... Mira, eso es más inteligente que montar una comuna, contar un pueblo de estos, ¿sí? Que es un poco lo que hablamos, que ojo que la autosuficiencia energética y de agua, ¿no? Puede llegar. El otro día también leía una noticia de que habían sacado un motor que iba con hidrógeno, pero no era... O sea, era un motor muy pequeñito porque era como que hacía con electrolisis, generaba el hidrógeno instantáneo. Y así el coche, pues cuando se cargaba lo que fuera, pues iba recargando hidrógeno para cuando el coche se gana electricidad con ese hidrógeno seguir funcionando, ¿no? Y era algo así como más viable que las celdas y tal, y algo así llegará, ¿no? Porque al final la energía que llega del Sol al planeta Tierra, con 1 hora de esa energía, es la energía que consume toda la humanidad en todo el año, ¿no? Y conforme seamos capaces de captarla de una manera más eficiente, nos va a sobrar energía. O sea, la energía va a tener que bajar sí o sí. Yo no sé si será de aquí 10 años o de aquí 2 o de aquí 20, ¿no? Pero eso va a bajar. Entonces, con esa energía, pues se podrá depurar lo que quieras y la autosuficiencia no puede que no esté tan lejos, ¿no? Entonces, es algo a tener en cuenta. Y si además le añadimos que podemos funcionar con criptomonedas, pues fenomenal, ¿no? O sea, ¿cómo ves el tema de las criptomonedas, ¿no? Porque hace poco es verdad que estaba, por ejemplo, el Bitcoin, mirad, tocó los 50 y tantos mil euros y ahora mismo pues está en 32.000 euros, ¿no? Ha bajado casi un 50%, pero es verdad que hace un año, ¿no? En junio de 2020 estaba a 8.600 euros el Bitcoin y ahora está a 32.000, ¿no? Multiplicado por 4. ¿Cómo es el tema de las criptomonedas? Bueno, ahora con lo que comentabas de la energía, ahora entiendo yo por qué hay vecinas que van a la playa y se ponen 1 hora al sol al día en topless para broncearse, ¿no? Porque así absorbe la energía ya de todo el año si te radia directamente. Y con lo que respecta a las criptomonedas, pues hombre, la verdad es que me costaría ir a comprar una lavadora en bitcoins si un día vale 50.000 euros y otro día vale 30.000, ¿no? Lo veo bien complicado. A mí, con respecto a las divisas,
En realidad, pues no me importaría pagar en Bitcoins, en Ethereum y lo que sea. Para mí simplemente son una moneda de cambio en la cual yo soy propietario de empresas mediante acciones. Si tengo que vender una pequeña parte para ir al Mercadona, me da igual que me paguen en una u otra, siempre y cuando en Mercadona me acepten esa divisa pues para poder pagar, ¿no? Y no me gusta en general ni tener euros, ni dólares, ni bitcoins, ni nada, salvo la mínima cantidad posible. Entonces, ahora, como moneda al margen de los estados, de los gobiernos centrales y que no dependa de la regulación, pues sí, queda muy bonito, pero luego no tengo tan claro que en la práctica se pueda llevar a cabo. Desde luego que a los gobiernos y la plutocracia va a hacer lo imposible por evitar eso y de hecho pues ya estamos viendo que están presionando diciendo que hay que declararlas, que hay que pagar plusvalías, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, todo eso pienso que va contra el sentimiento de las criptomonedas. Es verdad que hay herramientas ahora mismo para moverse más rápido de lo que se mueven pues los propios gobiernos o las propias tax office como Hacienda y el resto. Pero yo no veo claro ahí eso cómo en el futuro se va a comportar o si va a llegar de alguna manera a establecerse. Ahora, si hubiera vuelto 10 años atrás y me volvieran a decir, como en su momento, que el Bitcoin era el futuro, pues sí, pues hubiera invertido, aunque fuera 1.000 euros para tener ahora 1 millón. Pero como no tenemos ni la bola de cristal ni la máquina del tiempo, pues la verdad es que seguimos con las palomitas como espectadores de las mismas. La verdad es que el gran riesgo, yo les comenta, es un poco la regulación, ¿no? Porque al final es una amenaza para los propios estados y de una manera u otra acabarán poniendo o metiendo mano, ¿no? Y poniendo trabas. Pues de hecho ya hace poco pues Japón también se unía a poner alguna traba más al tema de las criptomonedas, ¿no? También hay gente que dice que la gente que tiene bitcoins no es para tener más bitcoins, sino para al final tener más dólares o euros o tal, ¿no? Y si es una moneda que no para de subir, al final pues comprarás con euros, no con bitcoin, ¿no? Porque si bitcoin no para de subir, por poner un ejemplo. Claro, venderás una parte, bueno, como si tuvieras oro, vendes una parte, compras lo que tengas y sigues manteniendo el resto en Bitcoin. Pero bueno, a lo mejor también los estados antisistema, ¿no? Igual las potencian para hacer daño a Occidente, ¿no? Por así decirlo, pero si la propia China ya está poniendo problemas, pues habrá que ver, ¿no? Pero a mí me parece un fenómeno muy interesante de mucha gente que ha estado lista y entró pronto en esto de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, que ellos lo que vieron es que al final se estaba creando una marca, ¿no? Es esto que hablamos del lujo, de las marcas y tal, lo importante que es, ¿no? Tener una marca, ser reconocido enseguida, pues al final Ethereum, Bitcoin, incluso Dogecoin, ¿no? Y Cardano y todas estas, pues son una marca y son una marca que tiene influencers, que tiene fans, que tiene haters y vieron este fenómeno pronto y dijeron, esto es un fenómeno, es una marca, es una tribu, es una religión, lo que queráis llamar, y esto tiene potencial, ¿no? Entonces invirtieron bastante pronto y efectivamente así ha pasado, ¿no? Como dice mi amigo Mariano Angulo, al final las posibilidades de que suba o bajen las criptomonedas están al 50%, ¿no? 50% que suban, al 50% que bajen. Pero yo creo que hay que tener en cuenta los estados, porque esto le hace daño a los estados. Si al final el Estado te dice que tienes que pagar impuestos en moneda fiat, en euro o en dólar, pues va a ser difícil escaparse de eso. Y bueno, y luego además es sustitutivo, ¿no? Porque tú entras en Binance, yo no tengo criptomonedas, pero bueno, he visto, hay alguien que me ha enseñado su cartera y pues ahí tienes criptomonedas todas las que quieras, ¿no? Entonces al final hay un sustitutivo relativamente fácil, es relativamente fácil crear otro Bitcoin, ¿no? Has comentado antes la libra de Facebook, pero bueno, van a sacar el cripto euro, el cripto dólar. Entonces, claro, como es relativamente fácil, no hay un monopolio o un oligopolio en este sentido. Es verdad que si, por ejemplo, a lo mejor el Ethereum se utiliza como base para los contratos electrónicos, pues habría que ver, ¿no? Pero yo creo que esos son dos grandes riesgos, que hay mucho sustitutivo y luego la regulación de los estados, que precisamente la narrativa de que los estados están imprimiendo mucho dinero y pueden hacer quebrar el sistema del dinero fiat, pues ha ayudado mucho también a que suban las criptomonedas, ¿no? Y la verdad es que es un fenómeno muy interesante. Veremos a lo largo del tiempo cómo evoluciona. Esto hay que darle tiempo. Yo pienso que ya
para forrarte llegas tarde. Como alternativa a las divisas, pues todavía está definida, ¿no? Y como reserva de valor tampoco se puede garantizar todavía que lo vaya a ser. En el caso del Bitcoin, ¿no? Y el resto de lo que dices, además, hay cientos yo creo que por lo menos 3.000 criptomonedas seguro que hay. Entonces, puede ser que salga otra cuando el famoso FOMO, el miedo a perderte, estar dentro, se pase del Bitcoin o ya dejen de minar. Entonces puede ser que salgan otras, una nueva moda y sea otra la que se multiplique por 1.000. Bueno, lo veremos. Lo veremos desde la barrera, en mi caso por lo menos. Otra cosa que me ha llamado la atención de los mercados es cómo lo está haciendo este año el Value, ¿no? Porque está hablando de las criptomonedas, porque antes había como, cuando éramos jóvenes, solo había como un estilo de inversión, ¿no? Que era el análisis técnico, que tenía su sentido porque no tenías información, o sea, no podías acceder a las páginas web de las empresas y ver sus cuentas y todo eso, ¿no? Y claro, llegó Internet, ya empezó el Value, que si el Growth, que si... Ahora, pues ya como está pasado de moda invertir en acciones, hay que invertir en criptomonedas. Bueno, la verdad es que está evolucionando todo muy rápido. Y una cosa que me llama la atención es cómo lo está haciendo el Value este año. Mira, me he metido ahora a ver, por ejemplo, pues el paradigma de Value español, que es el señor Paramés y su fondo Cobas. Y este año lleva un 30% de rentabilidad. A ver, un segundo que voy aquí a compartir pantalla para que lo veas, Emilio. Sí, obviamente cuando vienes de más abajo es más fácil subir. Está en valor liquidativo de 85, cuando empezó en 100, empezó en 2000, no sé si empezó en 2017 finales, ¿no? O principios de 2018. Estoy viendo ahora Morningstar que no empezó, aunque a lo mejor empezó en 2017, que se quedó más o menos plano, pero es cuando empezaba el fondo. Y bueno, se puede decir que el primer año es 2018, ¿no? Y claro, pues tuvo un menos 30, en 2019 un más 13 y en 2020 un menos 22. Sí, 2018 ¿no? fue un año bajista, me acuerdo, que ahí perdí capital, pero luego 2019 sí que fue bastante alcista y en 2020 pues también ha sido bastante alcista. Entonces, yo esto de perder dinero, cuando el mercado va bien, perder dinero y luego recuperar cuando no va tan bien, no termino de verlo claro, ¿no? Al final, ser muy contrarian, pero los números te tienen que demostrar a la larga que tienes razón y afortunadamente así lo hacen siempre. A mí, un fenómeno que me parece interesante, ¿no? Es decir, oye, está subiendo un 30% el fondo Cobas Internacional, pues ver un poco las carteras que tiene, la cartera que tiene y el sector, ¿no? Entonces, por analizar un poco qué es lo que está subiendo o qué es lo que ha subido este año, pues ves, por ejemplo, posiciones, la primera es Golar, ¿no? De las 10 primeras, sector hidrocarburos, y más que hidrocarburos es sobre todo gas natural, que son Golar y TK, que bueno, son hidrocarburos, pero en verdad son tanqueras, ¿no? Son barcos que transportan gas natural licuado. También tenemos Ameritech Tecnimont, que no es una tanquera, pero es una ingeniería para instalaciones petroquímicas. A Daniel y Officine también, que también es lo mismo, es como la Técnicas Reunidas de España. International Seaways y Cosmos Energy, que también están en el petróleo. International Seaways no lo sé, porque estoy hablando de memoria, pero creo que también. Son sus 10 primeras posiciones y fíjate lo que han subido, ¿no? A mí el tema de los hidrocarburos y petróleo es que no me gusta y no invierto tiempo en analizarlo, porque veo que es una tendencia, lo que hablamos antes un poco de la huella de carbono, ¿no? El otro día leía un titular que en Nueva York y San Francisco, que se están planteando ya que eso de la calefacción con gas natural, que eso ya empieza a contaminar, ¿no? Cuando vemos esa agresividad un poco, pues a mí es una cosa que me preocupa, ¿no? Me preocupa invertir en sectores que es verdad que, o sea, yo entiendo que el cambio climático es una de las mayores amenazas que tenemos, o sea, yo en eso estoy de acuerdo, lo que pasa es que no soy un talibán de la ecología ni nada de eso, pero fíjate que este sector, pues lo está haciendo muy bien. ¿Tú piensas que esto es un rebote? ¿Piensas que al final la electrificación de la economía y la tendencia estructural hará que este sector sufra? ¿Lo ves como un futuro tabaco, ¿no? Que se dedicará a no se perforarán más pozos, pero bueno, lo que haya, pues se cobrará un dividendo, se irán retirando beneficios hasta que acabe muriendo? ¿O cómo lo ves este sector? Tú que has estado ahí
en Repsol, que ha sido uno de los insiders de Repsol y una de las personas más influyentes. Sí, de Chief Commander. Yo tengo claro que es un rebote, o sea, que al final, vamos a ver, el año pasado el petróleo llegó los contratos, los futuros llegaron a cotizar en negativo, es decir, te pagaban por comprar petróleo, algo completamente absurdo. Entonces era lógico, entre comillas, que viniera este rebote fuerte, ¿no? Y probablemente por esto han invertido en el sector. ¿Tendrá continuidad? Pues lógicamente ya te garantizo yo que el sector del petróleo, hidrocarburos y asociados no va a hacer un 30% anualizado, vamos, ni de asomo. Lo podrá hacer este año, luego volverá a la normalidad o a lo mejor baja. No veo que sea un sector, vemos, es un sector de márgenes bajos, no como el tabaco, que es un sector de márgenes amplio. Aunque el petróleo siempre va a hacer falta, igual que el gas, porque por mucho que yo quiera contaminar poco, cuando yo voy a comprarme un coche y uno eléctrico me cuesta 100.000 y uno de segunda mano de diésel me cuesta 6.000, me compraré el de 6.000. Si voy a poner la calefacción en mi casa y el gas me cuesta al mes 50 euros y los molinillos son muy chulos y no contamina, pero me cuestan 300, pues no voy a elegir el molinillo, pues porque primero tengo que comer y vivir. Y no, la gente no tiene dinero, salvo a lo mejor en países nórdicos o países de mucho PIB per cápita, para poder elegir. Entonces eligen lo más barato. Y eso es así, igual que cuando vas a comprar tú, vas a comprar a Mercadona y no vas a comprar a Supercore todas las semanas, pese a que las frutas y las verduras del Supercore pues molan mucho más y te las ponen en una bandejita muy chula e incluso te dan bolsas ecológicas con asas. Entonces hay que alejarse de todo ese movimiento pseudo ecologista, ser más racional. Y ha dicho que para ser el más ecologista, siempre digo que soy yo, porque soy el que menos kilómetros hace y reciclo las zapatillas de deporte, y ahora tengo 21 años. A la hora de utilizar el petróleo, pues hay que utilizarlo racionalmente y hay sectores como el farmacéutico, como el de los plásticos, que siempre va a ser necesario, con lo cual va a seguir existiendo y va a ser rentable. ¿Por qué? Pues porque la demanda, al ser un sector libre, no es un sector regulado como la electricidad, que el gobierno de turno te dice, se manifiesta cuando, algunos se manifiestan cuando sube la electricidad un 4% y cuando sube un 40% hacen palmas, no voy a decir con qué partes del cuerpo, pero esas personas que hacen palmas, cuando sube la electricidad, no pueden regular el precio del petróleo porque se intercambia en un mercado libre. Y es verdad que tiene fluctuaciones y el petróleo lo hemos visto en $20 y en 140. Ahora, al final, si os fijáis, en un periodo bastante corto, que puede durar 1, 2 o 3 años máximo, se regulariza a un nivel que las empresas o las refinerías que no son rentables desaparecen y se quedan las que tienen unos márgenes positivos y que pueden ganar dinero. Y eso es lo que pasa siempre con este sector que es de libre mercado, que se quedarán las empresas que sean rentables y ganen dinero, las que no irán desapareciendo. Ahora bien, márgenes altos, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque es un sector que requiere muchísima inversión de capital y para generar la propia industria, pues tanto en el caso del transporte como en las refinerías o el almacenamiento. Sí, bueno, y además el sector petroquímico se puede reconvertir simplemente a químico, ¿no? Porque al final, si queremos producir bioplásticos o biocombustibles o cualquier tipo de material ligero, eso normalmente pues, se hará en reactores, altas presiones y altas temperaturas, ¿no? Y se necesitarán grandes instalaciones y a lo mejor por ahí se pueden ir escapando, pero claro, esta reconversión la verdad es que puede ser cara y veremos a ver dónde nos llega, ¿no? Y en nuestro pueblo de Teruel autosuficiente no nos hará falta producto plástico, o sea, no. Bueno, los coches son todo plástico y los medicamentos llevan también derivados del petróleo, la mayoría. Sí, ¿no? Y se están sacando y se sacarán plásticos reciclables, biodegradables, y que prácticamente no contaminen, ¿no? Entonces, yo creo que la industria siempre estará ahí, habrá que ver la que sobrevive, la que puede tener buenos márgenes, la que hace una reconversión exitosa y la que tiene que cerrar. Una acción que también llama la atención es Arista, ¿no? Arista que bajó de los infiernos, ¿no? Porque estaba para mes, creo que la compró a unos 15 euros, luego tuvo una ampliación de capital brutal y total que bajó hasta los 0,60
y ahora ha remontado hasta los 1,20, ¿no? Y representa el 6% de Paramés. Arista, bueno, el que no lo sepa, hace básicamente pan, ¿no? Es el que le da... A McDonald's, a a McDonald's Ma- le hace la panadera de Sí, McDonald's. que comer es un placer, ¿no? Así como el hidrocarburo, veo que la presión que hay, pues puede que el negocio se reduzca ostensiblemente, pues el pan puede que esté siempre ahí, ¿no? Y Arista pues ha tenido cambios en la dirección, ha reducido bastante deuda, ha vendido su negocio en Estados Unidos y a lo mejor remonta, pero aún así, la verdad es que pocos ven que a lo mejor vaya a multiplicar por 5 o 6 o que incluso se llegue a recuperar el dinero a los niveles que compró Cobas, ¿no? Pero bueno, ahí la mantiene, supongo que para recuperar lo máximo posible y la verdad es que ha subido un 100% en un año. Sí, después de caer un 97 o un 98% desde 2014, pues ha subido un 100%. Hasta que llegue otra vez a los 18 francos suizos, deberá subir pues como un 10.000% por lo menos, ¿no? Bien, bien complicado está. La verdad que una empresa que lleva tantos años yendo tan mal, lo mejor es cogerlas de Diego y salir corriendo. Yo nunca he entendido la inversión en Arista. Imagino que la valoración de activos ahí sería pues mucho mayor que la cotización, pero no, yo no entiendo qué moat o qué ventaja competitiva puede haber en fabricar pan, ¿no? Cuando estamos viendo que cualquier fabricante o cualquier marca de restauración o supermercados, cuando quiere cambiar de proveedor, es tan fácil como un chasquido y el que le ofrece un céntimo más barato se va. Y incluso algunos ahora, pues lo que hacen es que montan ellos la fábrica y con unos márgenes irrisorios para poder mantener pues, el negocio luego del retail, que también es un negocio de márgenes muy bajos. No va así con los restaurantes de comida rápida, que tienen márgenes mucho más amplios. Ahora también es verdad que imagina qué fabricante no se pega por trabajar para McDonald's o Burger King, ¿no? Pues lo tienen, el que está en compras de McDonald's o Burger King lo tiene muy fácil para buscar uno u otro. Y eso al final, pues obviamente afecta a la producción, a los precios, a los márgenes y a la rentabilidad de esas empresas que están asociadas. Está claro que Arista ha sido un error grave, un error grave. No sé si lo han reconocido ya o no, pero bueno, pues supongo que al final se recompondrán, la venderán y se olvidará. El problema principalmente es que la primera posición, en el caso de Cobas, ¿no? Si fuera un 1% o una posición muy pequeña, no hubiera llamado tanto la atención, pero una posición tan grande, que se supone que es donde tienes más convicción, en una empresa tan mala, pues es muy, la verdad que es un fallo cuanto menos llamativo. Sí, porque tenía, o sea, el problema es que tenía mucha deuda. Claro, ahí fue una apuesta muy importante, ¿no? Yo creo que un poco vio que al final era un oligopolio, porque claro, servir ese volumen de panecillos a McDonald's, organizar toda esa logística, todo ese volumen de producción que tienes que tener, pues claro, ahora para alguien competir, el proveedor de McDonald's, pues claro, si tiene que invertir en fábricas grandes, en la logística, en los camiones, todo eso, pues supongo que no era tan fácil, ¿no? Y supongo que ahí es lo que vería para mes, pero al final, entre la deuda, precisamente la logística fue un poco lo que hundió los números porque subió mucho los portes en camión, sobre todo en Estados Unidos, que no se encontraban camioneros y ha sido un infierno. De hecho, acaba vendiéndolo. Claro, siempre hay, en cualquier inversión, siempre hay un porcentaje de posibilidades que te pueda salir mal. Siempre hay algo que puede fallar y, bueno, en este caso falló eso, la deuda, la directiva no se esperaba en esa ampliación de capital y por eso son peligrosas un poco las empresas con deuda. Pero la verdad es que, claro, yo entiendo a los values que vas mirando el mercado, vas rastreando y es que está todo carísimo. Ves unos múltiplos que asustan, ¿no? Asustan decir... Bueno, ahora lo ves caro. Sí, estoy seguro que si dentro de 5 años miras atrás y ves ciertas empresas, ya verás cómo no te van a parecer tan caras, ¿no? Hmm. O sea, hay que saber encontrar la oportunidad. Cuando salió Cobas, empezaron a invertir sobre todo en Asia, con el tema de las tanqueras y en otras empresas, porque se decía que en Europa estaba todo caro y no había valor. Bueno, si tú ves ahora empresas como Kering o como Louis Vuitton o como Novo Nordisk, parece ridículo pensar que no había valor entonces, y dentro de 5 años va a seguir pareciendo todavía más ridículo pensar que no hay valor aquí. Valor hay en todos los sitios,
Lo que pasa es que lo difícil es encontrarlo. Ahora bien, eso es el trabajo de un gestor, ¿no? Y cuando un gestor cobra 30 millones de euros, pues hay que exigirle que ese trabajo lo haga bien. A mí, un sector que me parece ahora muy interesante y que no está tan caro, ¿no? Hay que ver también empresa por empresa, es el de los semiconductores, ¿no? Que yo veo bastante probable que se esté acercando un superciclo, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, hay una frase que dice que el mundo, ¿no?, está generando datos de una manera acelerada. Esos datos estructurados nos darán información, la información es poder, y quien sepa aprovechar esos datos será el que sepa hacer su empresa exitosa y ganar una posición de mercado que va a ser muy difícil que le recupere, ¿no? Esto lo estamos viendo con Microsoft, Amazon, Google, etcétera. Y claro, detrás de todo esto está el sector de los semiconductores. Y a mí la verdad es que me parece un sector apasionante, creo que va a crecer una barbaridad y no está tan caro, ¿no? La propia Intel pues está ahora un PER 10 o por ahí. No sé cómo lo ves tú. Aquí la duda que tengo yo la duda que tengo es si van a crecer más los semiconductores o el precio de los bolsos. Porque el otro día estaba leyendo que los bolsos del mes, el famoso Birkin, que es un bolso que no sé si está costando 5 o 6 mil euros como mínimo, todos los años sube un 8%. Digo, esto compone más rápido que los semiconductores. Y bueno, los semiconductores es verdad que ahora mismo probablemente sea de los sectores con mayor viento de cola, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchísima demanda en semiconductores, microprocesadores que llevan pues desde los móviles, desde los electrodomésticos, microondas, ahora los hornos, todos los lavavajillas llevan, los coches ya están llevando todos también. O sea, hay una demanda altísima. Parece ser que además el número de fabricantes se está concentrando de manera que sean más eficientes y son sectores que, bueno, que pese a ser fabricantes, no son fabricantes de industrias pesadas como aviones o barcos, entonces tienen unos márgenes bastante razonables. Si a eso le sumas que están creciendo a doble dígito, pues es un sector que yo pienso que hay que estar invertido ahí, pues por lo menos hasta que muestre algún síntoma de que empieza a flojear, que de momento el síntoma ese no parece que llegue. Está desafiando ya no a la ley de Moore, ¿no? Incluso yo creo que desafía ya casi a la ley de Newton. Sí, la verdad es que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece un ejemplo muy representativo, ¿no? Oye, pues los coches autónomos llevarán 8 cámaras, esas cámaras están constantemente grabando una película. Claro, el ordenador tendrá que recoger las 8 películas, procesarlas, sacar la información importante y luego esa información enviarla donde toque para que el coche dé una respuesta u otra, ¿no? Además, se enviará a la nube para analizar esos datos. Esos datos irán a través de antenas 5G o de satélite. Los satélites, las antenas 5G, pues tienen un montón de microprocesadores y estamos en el mundo de la simulación, de la inteligencia artificial, y eso va a necesitar una capacidad de computación brutal. Mira, justamente esta mañana leía un artículo en el Confidencial, ¿no? Y era una noticia que Google había cogido 1 milímetro cúbico de nuestro cerebro y lo había digitalizado, ¿no? Había hecho un mapa digital del cerebro, ¿no? Donde se veían todas las arterias, todas las venas, donde iban. Te lo voy a leer porque es la mejor, para que también los oyentes hagan un poco la idea de dónde estamos, ¿no? De las dimensiones que puede coger esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, explica un poco cómo hicieron este mapa, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron fue coger 1 milímetro cúbico de un cerebro y lo cortaron en 5.300 capas, ¿no? Así hicieron lonchas. O sea, imagínate 1 milímetro, dividirlo en 5.300 partes. Loncha finista, un cerebro loncha finista. Eso sí que se ríen de ti, eso sí que son las nanolonchas, hay que ser nanolonchafinista, ¿eh? Ahora ya lo de lonchafinista es antiguo, ¿no? Bueno, pues de ahí salieron 225 millones de imágenes en 2 dimensiones, ¿no? Y fueron colocadas en un supercomputador. Vale, entonces para ver el esfuerzo, este esfuerzo de mapear todas las conexiones del cerebro humano, pues el volumen de almacenamiento necesario para mapear el cerebro completo sería de 1,4 zettabytes. La estimación actual de todos los datos de Internet
se cree que ocupan 40 zettabytes, ¿no? Y esto solo ocupaba un 1,4. Claro, por eso lo ha hecho Google, porque esa capacidad de computación pues no es fácil. O sea, es decir, que no da ni para mapa de 30 cerebros humanos, ¿no? O sea, 1,4 es lo que ocuparía el mapa de un cerebro total, ¿no? Google ha hecho solo 1 milímetro cúbico, ¿no? Y el cerebro humano, no está aquí el dato, pero no sé, tenía 3.500 milímetros cúbicos o algo así. A ver, entonces, según el cálculo de 2019, Google, Amazon, Microsoft y Facebook almacenan entre todos 1.200 petabytes, o sea, solo 0,0012 zettabytes. A ver, aquí para que ponga yo orden con tanto petabyte, petazeta y zettabyte, tenemos el megabyte, después del megabyte el gigabyte, el terabyte, que son 1.000 gigabytes o 1 millón de bytes. Luego está, después viene el terabyte, que sería el paso siguiente ahora, el petabyte, 1.000 teras, luego el exabyte y por último el zettabyte, que esto ya no sé cuántos millones ya son de kilobytes. Bueno, al final, para entendernos, o sea, para entender la dimensión es que si quisiera mapear todo el cerebro humano, eso ocuparía pues 1,4 zettabytes. O sea, que si quisiera mapear 30 cerebros humanos diferentes, ya sería lo que ocupa toda la información de Internet hoy en día, ¿no? Con todos los vídeos y toda la información que hay. O sea, imagínate la capacidad de computación, la capacidad de memoria que se necesita, pero es que tener este mapa sería a lo mejor la respuesta a cura a múltiples enfermedades, ¿no? Y se está viendo que se está adaptando a todo, o sea, el coche autónomo, los drones ya para el año que viene, pues en Barcelona y en otra ciudad, no me acuerdo cuál era, no sé, San Sebastián, se van a empezar a hacer pruebas piloto, ¿no? Bueno, aquí en Valencia se han hecho hace poco para llevar un medicamento de un hospital a otro hospital. Todo eso lo que comporta el tráfico aéreo, todo eso llevará cámaras, todo el Internet de las cosas, ¿no? Que hablaremos con nuestra nevera. Pues claro, todo eso se estima que bueno, se va a pasar de 35.000 millones de dispositivos conectados a 56.000 en 2 años. Va a ser tan brutal que va a haber sitio para todos, ¿no? Pues por eso dicen, oye, Intel es que la tecnología está obsoleta. Ya, pero es que la tecnología obsoleta se va a querer seguir utilizando, ¿no? Además de que esto de que Intel la tecnología obsoleta, pues no es verdad, ¿no? Hace poco también Nvidia, ¿no? Anunciaba que uno de los modelos de Mercedes, pues lo que es el cockpit, o sea, lo que es el salpicadero, que claro, el salpicadero va a pasar de tener botoncitos y tal a ser una pantalla. Y eso también va a tener inteligencia artificial. Pues claro, los coches van a llevar electrónica pues 20 veces más. Claro, pues el ciclo que se viene va a ser brutal. De hecho, es llamativo, pues Intel ha anunciado que va a invertir 20.000 millones en 2 fábricas. Taiwan Semiconductor, que es la mayor fundición, ¿no? la mayor empresa que fabrica chips para otros, entre otros para los de Apple, también se va a ir a Arizona, creo. Entre Arizona y Texas van a tener ahí 3 o 4 fábricas más, fábricas que valen, pues cada una, ya lo hemos visto, 10.000 millones de dólares, ¿no? Creo que es el tema de impuestos, ¿no? Que Arizona y Texas creo que son mucho más laxos que otros. O sea, que imaginemos todo esto, lo importante que es. Además que para los chips, o sea, para las CPUs y GPUs, que son al final los componentes más importantes, tanto de servidores como de ordenadores, claro, al final es un oligopolio, lo fabrican Taiwan Semiconductor e Intel, básicamente, porque Samsung es más sensores, es más chips para móviles, ¿no? Para móviles, para tabletas, pero bueno, da igual, Samsung también lo va a petar, o sea, y me parece, la verdad, me parece un sector impresionante, muy, muy interesante y que no está tan caro, a lo mejor, si lo miras respecto a otros sectores y ves la capacidad de crecimiento que hay ahí. Sí, caro o barato es relativo, porque al final el mercado pone el precio que considera adecuado en cada momento. Y ahora mismo los semiconductores, pues es un sector que está funcionando y que tiene futuro y el mercado lo valora a unos ciertos múltiplos X. El petróleo era un buen negocio en el siglo pasado, que sigue siendo un buen negocio, aunque ya no está tan de moda, y entonces pues los múltiplos son X menos Y. Y esa es la realidad, que el mercado al final muchas veces le pone el precio pues, que considera oportuno en función de las alternativas que hay también, que eso es muy importante siempre. Hablando de las alternativas, hay que saber qué otras inversiones tiene una a su disposición. Si ahora la renta fija no es una alternativa, pues es lógico que los múltiplos, este tipo de empresas, pues, que sobre todo las que crecen, que sean muchos más altos. Pues sí, yo creo que este crecimiento va a ser clave, va a haber sitio para todos. Nosotros, por ejemplo, en el fondo tenemos Intel, pero además también tenemos un ETF que tiene
pues a Intel, a Nvidia, a AMD, a Samsung, a Taiwan Semiconductor, a Texas Instruments y a Qualcomm y a todas estas que yo creo que van a crecer todas a un buen nivel. Están financieramente muy bien porque han tenido 2 años de resultados brutales, porque hace poco AMD y Nvidia pues no estaban tan bien, ¿no? Tenían, si miraban los fondos propios, y en 2 años le han dado la vuelta a la tortilla y están estupendamente. Es verdad que Nvidia se acaba de gastar 40.000 millones en comprarse ARM, que es, bueno, ARM es la empresa que da licencias para que otros puedan fabricar sus microchips personalizados con una arquitectura que llaman RISC, ¿vale? Porque Intel es la propietaria, por así decirlo, de la arquitectura CISC, y habrá que ver esos 40.000 millones cómo un poco los digiere Nvidia, porque no va a estar exenta de competencia. Nvidia Nvidia hace gráficas, ha tenido mucha venta por el tema también de la criptomoneda, pero bueno, le están comiendo mucho terreno en computación de alto rendimiento, en la High Performance Computing, que al final son como servidores, son supercomputadoras, pero van a entrar en los servidores. De hecho están entrando ya Nvidia y AMD, que son los que hacen la competencia a Intel en el sentido de los servidores, ¿no? Es ahí, por eso Intel está sufriendo la cotización, porque le van a comer cuota de mercado, pero es que yo creo que el mercado en sí va a crecer tanto que aunque le coman cuota de mercado, de hecho se está viendo, le están comiendo cuota de mercado, y sin embargo Intel lleva varios trimestres en máximos de ventas. Y yo creo que esto va a ir a más, y yo creo que es muy interesante, y la verdad es que yo sí que invierto bastante tiempo en mirar estas empresas. Y bueno, hablando de tiempo, pues ya hemos hecho un podcast, no sé cómo lo ves. Sí, la verdad que se ha pasado rápido. Espero que a la gente le haya resultado ameno, les sirva por lo menos de compañía y para aprender algo. Hemos repasado unos datos pues interesantes, ¿no? Pues el tema de coronavirus, pues de las FAN, sectores con viento de cola como los semiconductores y bueno, y un poco pues cómo está la economía, que en principio hay que ser siempre positivos en lugar de optimistas. La palabra optimista no me gusta porque es la que siempre decía Zapatero, y un optimista es el que piensa que todo va a ir bien sin hacer nada, mientras que un positivo es el que piensa que todo va a ir bien y va a trabajar para que le vaya bien, ¿no? Entonces hay que ser positivos, pensar que todo nos va a ir bien y pues estar preparados también pues para si las cosas van mal, los mercados caen o la situación personal de cada uno empeora, pues tener herramientas para poder defenderse. Y al final esas herramientas, afortunadamente, pues te las da el capitalismo. Pues sí, ¿no? Porque si miras dónde hay más esperanza de vida, que yo creo que es el indicador más importante para ver si se están haciendo bien las cosas, pues es en los países capitalistas, ¿no? Por así decirlo, incluso en China, que ha sacado 800 millones de personas de la pobreza, ha sido haciendo un sistema híbrido comunista capitalista, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Espero que haya gustado a los oyentes y nada, si tienen algún comentario o alguna pregunta para el siguiente podcast improvisado que hagamos, que dejen cualquier comentario en iVoox, en mi cuenta de Twitter, Bazar de la Bolsa, o en el foro Quality and Alpha, que es uno de los foros más calientes de la actualidad. ¿Algo más que comentar, Emilio? Muchas gracias a todos y si también quieren hacerse Patreones de Quality and Alpha, pues les estaremos bien agradecidos. Gracias a todos por escucharnos y por aguantarnos y hasta el próximo programa. Muy bien, pues hasta el próximo podcast, y recordad que cualquier activo que se haya comentado aquí, incluido los pueblos de Teruel, no es en ningún caso una recomendación de inversión. Muchas gracias. Johnny singing all these goldies. Bebop a little baby, what I say. Here come Johnny singing, I got a woman down in the
tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. He do the song about the sweet loving woman to the song about the night. Yeah, he do the walk of life. Yeah, he do the walk of life. Johnny, and you tell you the story. Hand me down my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. Do the song about the sweet loving woman. Do the song about the night. Walk of life, yeah, do the walk of life. Oh, woo-hoo. Here comes Johnny singing oldies goldies. Be-ba-ba-lula, baby, what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. And after all the violence and double talk, there's just a song and all the trouble and the strife. Yeah, he do the walk